Descubrí que mi esposa tiene un segundo perfil en redes sociales, y ahí se hace pasar por una mujer soltera y sin hijos. Era el mismo nombre, la misma foto, pero el perfil tenía otro apellido. Ahí decía que era soltera, sin hijos, y que vivía en otra ciudad. Todas las fotos parecían editadas con cuidado, sin el anillo, sin nuestra hija, sin ningún rastro de nuestra vida juntos. Lo más inquietante fue darme cuenta de que ese perfil tenía cientos de seguidores, hombres, y ella les respondía con una ligereza y una seguridad que no veía en casa desde hace mucho tiempo. El nombre del perfil decía Samantha Blake, pero mi esposa se llamaba Samantha Lewis. Solo había cambiado el apellido, como si con eso bastara para crear una versión nueva de sí misma. No sabía si enojarme o si simplemente reírme de lo absurdo. Todo parecía una broma cruel. Cerré el teléfono, caminé por la casa en silencio y la encontré en la sala, viendo una serie como si nada pasara. Estaba tan tranquila que por un momento me sentí el intruso. No le dije nada esa noche. Solo la observé, cada gesto, cada palabra. Todo me sonaba distinto ahora. Durante los días siguientes me convertí en un espía sin querer. Revisaba sus horarios, su teléfono, sus mensajes. Nada fuera de lo normal. Pero cada vez que se reía con el celular en la mano, una punzada de celos me atravesaba el pecho. Una tarde, después de dejar a nuestra hija en casa de mi suegra, tomé valor y creé una cuenta nueva, un perfil falso. Usé una foto genérica, un nombre cualquiera, y seguí a Samantha Blake. En menos de una hora aceptó mi solicitud. Su respuesta fue inmediata. Un mensaje privado. ¿Te conozco? Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Pensé en escribir algo tonto, pero terminé solo poniendo, no, pero me pareces interesante. Ella contestó con un emoji de sonrisa, y luego, gracias, eres muy amable. Leer eso me revolvió el estómago. Era la misma mujer con la que compartía cama todas las noches, hablándome como si fuera un extraño que apenas conocía. Pasé las siguientes noches observando cómo se comportaba con los demás. Publicaba fotos nuevas casi a diario, en un café, en un parque, incluso en lo que parecía un hotel. En ninguna se veía nada de nuestra vida juntos, ni un solo rastro de su familia, hasta que vi algo que me hizo temblar. Una foto tomada en nuestro auto, la misma tapicería, el mismo llavero colgando del retrovisor, pero el texto debajo decía, camino a una nueva etapa de mi vida. Fue entonces cuando entendí que no era solo un juego, ella estaba ensayando una versión de sí misma sin mí. Esa noche no dormí. Me quedé viéndola mientras dormía a mi lado, preguntándome en qué momento se había ido de verdad, y al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a escribirle desde ese perfil falso, no para coquetear, sino para entender quién era Samantha Blake y qué planeaba hacer con mi esposa. Pasé casi una hora pensando qué escribirle. No quería sonar demasiado interesado, pero tampoco distante. Al final, solo puse, parece que te gusta viajar. ¿A dónde irías si pudieras hacerlo ahora mismo? Era una pregunta tonta, pero funcionó. A los pocos minutos respondió, probablemente a San Diego. Me gusta el mar, y allá nadie me conoce. Esa última frase me dejó helado. Nadie me conoce. Era exactamente lo que parecía buscar. Desaparecer, empezar desde cero, ser alguien más. Durante los días siguientes, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Ella hablaba con esa mezcla de ligereza y sinceridad que había perdido conmigo hacía mucho. Contaba anécdotas, hablaba de sus planes, de lo cansada que estaba de su trabajo y de algunas personas que la hacían sentir atrapada. Nunca mencionó que estaba casada. Nunca habló de nuestra hija, y cada vez que la veía sonreír frente al teléfono, entendía que estaba hablando conmigo, sin saberlo. A veces me daba rabia, otras veces una tristeza que no podía explicar. Era como ver a una versión de ella que yo ya no conocía, que había olvidado cómo amar la vida. Una noche, después de cenar, la observé mientras lavaba los platos. Se veía tranquila. Le dije que se veía cansada. Ella solo murmuró que había tenido un día largo. Y ahí estaba yo, sabiendo que en ese mismo momento, si abría el celular, podría ver cómo escribía mensajes llenos de energía y risas al extraño que la hacía sentir viva. Mi propia esposa estaba viviendo una doble vida, y yo era parte de ella. Esa contradicción empezó a obsesionarme. Sentía que debía seguir, descubrir hasta dónde llegaría, así que un día me atreví a preguntarle, ¿estás en una relación? Tardó en responder, casi una hora. Yo estaba temblando, esperando algo que no sabía si quería leer. Finalmente contestó,
No, lo estuve, pero ya no, ahora solo quiero enfocarme en mí. Tuve que sentarme. Me ardía la garganta, no podía creerlo. No solo negaba nuestra relación, negaba toda nuestra vida juntos. Esa noche dormí en el sofá. No porque discutimos, sino porque no soportaba verla dormir como si nada pasara. Durante la semana siguiente, sus publicaciones cambiaron. Subía frases sobre renacer, cerrar ciclos, aprender a ser libre. Muchos hombres comentaban con corazones y cumplidos. Ella respondía a todos. Y yo, desde mi cuenta falsa, seguía observando cada movimiento, intentando no perder el control, hasta que un día algo cambió. Publicó una historia, una copa de vino sobre una mesa y el texto, cena con alguien especial. No reconocí el lugar, pero sí el vestido. Era el mismo que había comprado hace un mes para una cena de trabajo. Me quedé quieto, viendo la pantalla, sintiendo un nudo en el pecho. ¿Era posible que hubiera llevado su mentira más lejos? ¿Que realmente estuviera viéndose con alguien? Al día siguiente, cuando llegó a casa, traía una sonrisa distinta. Se había arreglado más de lo habitual. Tenía el cabello suelto, un perfume nuevo. Le pregunté cómo le había ido en el trabajo y me respondió sin mirarme. Normal. Esa noche, mientras se duchaba, revisé su bolsa. No suelo hacerlo, pero ya nada me parecía normal. En uno de los compartimentos encontré un recibo de restaurante. Austin, Texas. No podía ser. Decía la fecha del día anterior. Ella había dicho que había pasado todo el día en el trabajo, aquí en Denver. Sentí el corazón golpearme el pecho. No entendía cómo, ni por qué, pero algo dentro de mí se rompió. Cerré el recibo, lo guardé donde estaba y salí al patio. Lloré en silencio, sin saber si de rabia o decepción. Al día siguiente, me conecté desde la cuenta falsa. Le escribí: ¿Tuviste una buena cena anoche? Ella respondió con un emoji de risa. Sí, fue una noche especial. Y luego, sin que yo preguntara más, agregó: creo que necesitaba sentirme viva otra vez. Esa frase me atravesó. Ahí supe que no podía seguir escondiéndome detrás de una pantalla. Tenía que enfrentarla. Pero no sabía cómo hacerlo sin que todo explotara. Pasé todo el día pensando en cómo enfrentarla. Ensayé varias formas en mi cabeza, pero ninguna sonaba bien. No quería gritarle ni acusarla sin más, pero tampoco podía seguir fingiendo que no sabía nada. Esa tarde llegué temprano del trabajo. Ella estaba en la cocina, hablando por teléfono y riéndose de algo. En cuanto me vio, colgó rápido. Dijo que era una amiga del trabajo, pero su voz cambió, como si necesitara inventar esa excusa al momento. Intenté mantener la calma. Me senté frente a ella y le dije que necesitábamos hablar. Su expresión se endureció de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, sin dejar de picar unas verduras. Le dije que había notado que estaba distante, diferente, que sentía que había algo que no me contaba. Ella soltó un suspiro largo, de esos que usan cuando quieren dar por terminada una conversación antes de empezarla. No es nada, respondió. Solo estoy cansada. La miré en silencio. No podía más. Saqué el celular y le mostré el perfil de Samantha Blake. Su cara cambió por completo. Se quedó helada, sin decir una palabra. ¿Qué es esto?, pregunté. Tardó varios segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz apenas salía. Es solo una cuenta. No significa nada. Me reí, pero sin ganas. Le dije que no se atreviera a mentirme, que sabía perfectamente lo que había publicado ahí, los mensajes, las fotos, incluso los comentarios con otros hombres. Ella me miró con una mezcla de miedo y rabia. No tenías derecho a meterte en eso, me dijo. Esa frase me dolió más que todo lo demás. No tenías derecho. Como si el problema fuera yo, no la mentira. Le pregunté por qué. ¿Por qué fingir ser otra persona? ¿Por qué borrar a su hija, a su familia, a mí? No respondió al principio. Luego, simplemente dijo: porque necesitaba respirar. Esa frase me dejó desarmado. ¿Respirar?, repetí. Sí. Bajó la mirada. Estoy harta de sentir que solo soy una esposa y una madre. Nadie me ve. Nadie me escucha. Todo el tiempo soy la mamá de Emma o la esposa de Daniel. No sé quién soy fuera de eso. No supe qué decir. Parte de mí entendía su cansancio, pero otra parte, una más grande, no podía aceptar que su forma de respirar fuera borrar nuestra vida como si nunca hubiera existido. Entonces inventaste una vida nueva, dije. Ella asintió, sin mirarme. Solo era una forma de distraerme. Nunca hice nada más. La miré fijamente. Quise creerle, pero no podía olvidar el recibo, ni la cena en Austin, ni esa frase sobre sentirse viva. ¿Y el viaje?
Pregunté. Sus ojos se abrieron apenas un segundo, y ese gesto fue suficiente. No hizo falta que respondiera. «Fuiste a verlo, ¿verdad?», dije en voz baja. No dijo que sí, pero tampoco lo negó. En ese momento supe que algo entre nosotros se había roto para siempre. Me levanté, caminé hacia la puerta y le dije que necesitaba salir. Ella no trató de detenerme. Conduje sin rumbo por más de una hora. Terminé estacionado frente a un parque vacío, viendo cómo caía la noche. No podía dejar de pensar en todo. En los mensajes, las mentiras, la manera en que me hablaba sin saber que era yo. Lo más triste era que, de alguna forma, ella parecía más viva con ese extraño que conmigo. Esa noche no volví a casa. Dormí en el auto. Tenía miedo de enfrentar lo que venía después. A la mañana siguiente, cuando encendí el teléfono, tenía un mensaje nuevo en mi cuenta falsa. Era de Samantha Blake. Anoche fue una locura. Siento que por fin estoy cerrando un ciclo. No sé qué pasará después, pero me alegra haberte conocido. Me quedé mirando la pantalla sin aire. Ella le hablaba al hombre falso, al que ni siquiera existía, y le decía exactamente lo que no me había dicho a mí en meses. En ese momento entendí que, si quería saber toda la verdad, debía seguir con el juego un poco más. No dormí esa noche. Me quedé leyendo una y otra vez ese mensaje. Siento que por fin estoy cerrando un ciclo. ¿Qué ciclo? ¿El de nuestra vida juntos o el de su doble vida? Decidí no contestarle de inmediato. Esperé un día entero antes de responder, como si el silencio también fuera parte del juego. Finalmente escribí: «Me alegra que estés bien. A veces cerrar un ciclo es lo mejor que uno puede hacer». Minutos después, ella respondió: «Sí, hay cosas que uno no puede arreglar, solo soltar». Leí esas palabras 1000 veces. Me dolieron más que cualquier grito. No hablaba con enojo ni con culpa. Hablaba con paz, como alguien que ya había tomado una decisión. Durante los días siguientes, su perfil se volvió aún más activo. Subía historias desde lugares donde nunca había estado conmigo, cafeterías, un gimnasio, hasta una caminata por el río en Austin. Empecé a notar un patrón. Todos los lugares eran los mismos que aparecían en las publicaciones de otro perfil masculino que siempre comentaba en sus fotos. Un tipo llamado Ryan M. Su cuenta no tenía muchas fotos, pero bastaban para entender quién era. Era alguien real. Un hombre alto, con barba, con ese aire de confianza que uno reconoce en la gente que no necesita fingir. Cada vez que él publicaba algo, ella le respondía, siempre. No pude resistirlo. Entré a su perfil. Revisé todo. Y ahí lo encontré. Una foto tomada en el mismo restaurante del recibo que había encontrado en su bolsa. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que tuve que sentarme. Mi esposa había viajado para verlo. Esa noche ella llegó tarde. Dijo que había estado haciendo horas extras. Me miró a los ojos mientras lo decía, y yo sentí una mezcla de rabia y tristeza. No era solo que me mintiera. Era que lo hacía con naturalidad, sin esfuerzo, como si ya se hubiera acostumbrado. Cuando se fue a dormir, volví a escribirle desde la cuenta falsa. Parece que últimamente estás feliz. Me alegra verte así. Tardó unos minutos, pero respondió. Gracias. No sabes cuánto me ayudó a hablar contigo. Me diste valor para hacer cosas que no me atrevía. Valor. Esa palabra me quedó retumbando en la cabeza. ¿Valor para qué? ¿Para dejarme? ¿Para empezar algo con ese hombre? Le pregunté, ¿y ahora qué vas a hacer? Su respuesta llegó rápido. Estoy pensando en mudarme. Tal vez a Austin. Necesito un cambio total. Me quedé mirando esa frase hasta que se me nubló la vista. Mudarse. Dejar todo atrás. Nuestra hija, nuestra casa, nuestra vida. Tuve que cerrar el teléfono. Me dolían las manos de tanto apretar el dispositivo. Al día siguiente fingí normalidad. Preparé el desayuno, llevé a nuestra hija a la escuela y la besé en la frente como siempre, pero por dentro, todo era una farsa. Cuando volví a casa, Samantha estaba en la sala con su laptop. Le pregunté, sin rodeos, si estaba planeando irse de Denver. Me miró sorprendida, y luego sonrió de forma tensa. ¿Por qué dices eso? Le respondí que solo era una sensación, que la notaba distraída, desconectada. Ella se encogió de hombros. A veces pienso en cambiar de ambiente. No estoy diciendo que me voy a ir, pero tal vez lo necesite. Esa respuesta bastó para confirmar lo que ya sabía. Durante los días siguientes, empezó a hablar más con Ryan. Lo notaba en su actitud, en el brillo distinto de sus ojos, en la forma en que se arreglaba sin motivo aparente. Y aunque me dolía, una parte de mí necesitaba ver hasta dónde llegaría. Así que un día,
Desde la cuenta falsa, decidí arriesgarlo todo. Le escribí. Creo que ya sé quién eres. Tardó unos minutos en responder. ¿Qué quieres decir? Creo que sé tu nombre real. Samantha Lewis. No hubo respuesta. Pasaron 5 minutos, 10, 15. Y entonces me bloqueó. Sentí un vacío enorme, como si me arrancaran el aire de golpe. Me quedé mirando la pantalla en blanco, con las manos temblando. En ese instante escuché pasos detrás de mí. Era ella. Me miró, y su expresión lo dijo todo. Tú eras él, ¿verdad? Dijo en voz baja. No pude negar nada. Solo la observé. Ella no gritó, no lloró. Solo me miró como si estuviera viendo a un desconocido. No puedo creerlo, murmuró. No confías ni siquiera para dejarme pensar por mí misma. Intenté explicarle que solo quería entender, que necesitaba saber la verdad, pero ella no me escuchó. Se fue al cuarto, agarró su teléfono y una mochila, y sin decir más, salió de la casa. Esa fue la última vez que la vi en persona. Esa noche, nuestra hija me preguntó si mamá volvería pronto. No supe qué responder. Pasaron 3 días sin que supiera nada de ella. No llamó, no escribió, no preguntó por nuestra hija. La casa se sentía vacía, pero no solo por su ausencia. Era una sensación más profunda, como si algo invisible se hubiera apagado para siempre. Intenté concentrarme en el trabajo, pero no podía. Cada vez que sonaba mi teléfono, el corazón me saltaba al pecho, esperando que fuera ella. Nunca era. El cuarto que compartíamos seguía igual, su ropa en el closet, su cepillo de dientes junto al mío, su perfume en el tocador. Todo parecía congelado, como si hubiera salido solo por unas horas y en cualquier momento fuera a volver, hasta que una mañana, mientras preparaba el desayuno para Emma, llegó un mensaje de un número desconocido. Estoy bien. No te preocupes por mí, estoy en Austin. Me quedé mirándolo, sin saber si sentir alivio o rabia. No decía nada más. Solo eso, le respondí. ¿Y nuestra hija? ¿Piensas llamarla al menos? No hubo respuesta. Esa noche, cuando Emma me preguntó si mamá la llamaría para dormir, le dije que sí, que seguro lo haría mañana. No podía decirle la verdad, porque ni yo la entendía. Los días pasaron, me obsesioné con averiguar con quién estaba. Sabía que era ese tal Ryan, pero necesitaba confirmarlo. No era celos, era desesperación por entender en qué momento perdió todo lo que teníamos. Revisé el perfil de Ryan otra vez. Había publicado una foto nueva. 2 copas de vino en una mesa, con la leyenda Nuevos Comienzos. No se veía su acompañante, pero el fondo del restaurante era el mismo del recibo que había encontrado semanas atrás. Era suficiente. Llamé a un amigo que vive en Austin y le pedí un favor. Le mandé la foto y el nombre del lugar. Le pedí que fuera y me dijera si veía algo. No quería espiar, solo necesitaba saber si estaba ahí. Esa misma noche me llamó. La vi, me dijo con voz baja. Estaba con un tipo, el mismo de las fotos. Parecían cercanos, muy cercanos. No supe qué responder. Agradecí y colgué. No lloré. Solo me quedé mirando la pared durante horas. Todo el peso de lo que había estado negando cayó de golpe. Ella ya no era mi esposa. Al menos no emocionalmente. Los días se convirtieron en semanas. Me acostumbré al silencio, a las rutinas de padre soltero improvisado, hasta que una tarde recibí una llamada inesperada. Era ella. Su voz sonaba tranquila, casi serena. Solo quiero decirte que estoy bien. No fue una decisión fácil, pero necesitaba hacerlo. Le pregunté si iba a volver. Silencio. No lo sé, dijo finalmente. Por ahora, no. Le pedí que al menos hablara con Emma. Aceptó. Tuvieron una videollamada corta. Nuestra hija sonrió, pero cuando terminó me dijo, su voz sonaba diferente, papi. No supe qué responder. Esa noche, mientras todos dormían, abrí de nuevo la cuenta falsa. Quise ver si Samantha Blake seguía activa. Para mi sorpresa, sí. Pero algo había cambiado. Ahora, las publicaciones eran distintas. Ya no eran selfies ni frases coquetas. Eran fotos de paisajes, del mar, de libros abiertos. Y en la descripción de una de ellas decía, dejar atrás no siempre significa olvidar. A veces solo es sobrevivir. No entendí si era un mensaje para mí, para él o para ella misma. La bloqueé. Por primera vez, sin rabia, solo porque necesitaba parar. Pasaron 2 meses así. Silencio, rutina, ausencia, hasta que una tarde, mientras recogía a Emma de la escuela, sonó mi teléfono. Era un correo, de Ryan M. El asunto decía, creo que deberíamos hablar. Me quedé mirando el correo varios minutos, sin atreverme a abrirlo.
El asunto era tan simple que me resultaba aterrador. Creo que deberíamos hablar. No había insultos, ni reclamos, ni explicaciones. Solo esa frase directa. Cuando al fin abrí el mensaje, el contenido era breve. Hola Daniel. Sé quién eres. No quiero problemas, pero creo que mereces entender lo que realmente pasó. Si quieres hablar, estaré en el café Riverside, mañana a las 6 p.m. No tenía ni idea de cómo había conseguido mi correo, ni por qué me llamaba por mi nombre. Pero esa curiosidad que había estado intentando reprimir volvió de golpe. Necesitaba saber qué sabía él y qué le había dicho ella. Esa noche casi no dormí. Imaginaba 1000 escenarios, una confrontación, una pelea, una confesión inesperada. A la mañana siguiente dejé a Emma con mi hermana y manejé hasta Austin. No le dije a nadie a dónde iba. Llegué al café 15 minutos antes. Me senté en una mesa junto a la ventana, con las manos temblando. 5 minutos después, él entró. Lo reconocí enseguida. Ryan era exactamente como en las fotos. Alto, seguro, con ese tipo de presencia que llena el espacio sin hacer ruido. Llevaba una chaqueta de cuero y una mirada tranquila, como si nada de esto lo sorprendiera. Se acercó a mi mesa y preguntó, ¿Daniel? Asentí. Él se sentó frente a mí sin extender la mano. Hubo un silencio incómodo. No te voy a mentir, empezó. Cuando la conocí no sabía que estaba casada. Me quedé quieto. No dije nada. La conocí hace unos meses, en un viaje de trabajo. Usaba el nombre de Samantha Blake. Hablamos varias veces por redes antes de vernos en persona. Parecía perdida. Lo escuché con el estómago apretado. Me contó que se había separado, que estaba reconstruyendo su vida. Nunca mencionó una hija. Bajó la mirada un momento antes de continuar. Lo descubrí hace poco. Ella me lo dijo. Sentí un calor subir por el cuello. ¿Cuándo te lo dijo? Pregunté. Hace 2 semanas. Suspiró. Dijo que necesitaba decir la verdad, que había mentido demasiado tiempo. Estaba arrepentida, pero también confundida. Confundida. Esa palabra me sonó a excusa, pero también a algo real. ¿Y tú qué hiciste? Pregunté. La escuché. No la juzgué, pero le dije que no podía seguir así. Me dijo que se iría unos días para aclarar su cabeza. Desde entonces, no he vuelto a saber de ella. Me quedé helado. ¿No está contigo? No, respondió serio. Pensé que había vuelto contigo. Esa posibilidad me dejó en silencio. No la tenía él. No la tenía yo. Entonces, ¿dónde estaba? Ryan sacó su celular y me mostró un mensaje que ella le había enviado antes de desaparecer. Necesito un tiempo lejos de todo. No busques explicaciones. Lo siento. La fecha era de hace 5 días. Daniel, sé que esto no te consuela, pero nunca quise involucrarme en algo así. Su voz era firme, pero sincera. Ella no hablaba mal de ti. Solo decía que se sentía invisible, invisible. Esa palabra me dolió más que todas las otras. Nos quedamos en silencio largo rato. Afuera empezaba a oscurecer. Por primera vez lo miré sin odio. Era solo otro tipo que había caído en el mismo vacío que ella había creado. Cuando me levanté para irme, él me detuvo. Si la encuentras, avísame. No quiero volver a perder el tiempo buscándola si no quiere ser encontrada. Asentí. No prometí nada. Manejé de regreso a Denver con la cabeza llena de preguntas. Si no estaba con él, ¿dónde estaba? ¿Por qué había desaparecido sin decir nada? Esa noche, cuando llegué a casa, encontré algo en el buzón, un sobre sin remitente. Dentro, había una carta escrita con su letra. Solo tenía una línea. Perdóname, pero necesito empezar desde cero, incluso si eso significa desaparecer por un tiempo. No decía dónde estaba, ni si pensaba volver, solo eso. Y lo peor fue que, a pesar de todo, la entendí. Las semanas después de esa carta fueron lentas. Todo parecía igual por fuera, pero por dentro nada tenía sentido. Iba al trabajo, recogía a Emma, hacía la cena, intentaba mantener la rutina, pero era como si cada cosa que hacía estuviera vacía. No había nadie al otro lado del sofá, ni la risa de fondo que llenaba la casa. Un día me di cuenta de que todavía hablaba en plural. Tenemos que comprar leche. Tenemos que limpiar el garaje. Y luego recordaba que ya no éramos nosotros. Intenté no buscarla, pero no podía evitarlo. Revisaba su correo, sus redes, incluso su cuenta de banco. Nada. Era como si hubiera desaparecido del mapa, hasta que un sábado, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja que no recordaba haber visto. Estaba debajo de unas herramientas, con su letra en un costado. No abrir todavía. El mensaje parecía antiguo, pero la caja estaba sellada con cinta nueva. La abrí.
Dentro había varios cuadernos y un sobre con mi nombre. La mano me tembló cuando lo abrí. Decía: Daniel, si estás leyendo esto es porque no supe cómo decirte las cosas en persona. No te odio, y nunca quise hacerte daño, pero llevaba años sintiendo que vivía una vida que no elegí. Cuando nació Emma, mi mundo se volvió solo ella, y tú hiciste todo lo posible por mantenernos bien, pero en el proceso dejé de reconocerme. Cada día me levantaba sintiendo que actuaba el papel de una mujer que ya no era yo. El perfil no fue para engañarte. Fue para recordar quién era antes de ser esposa, antes de ser mamá, pero me perdí en eso. Mezclé fantasía con realidad y terminé arrastrando a todos conmigo. Ryan fue una consecuencia, no una causa. Él solo apareció cuando yo ya estaba quebrada. No lo amaba. Solo me hizo sentir vista por un momento. Me voy un tiempo. No para empezar otra vida, sino para intentar arreglar la mía. Por favor, dile a Emma que la amo. No estoy huyendo de ustedes. Estoy huyendo de la persona en la que me convertí. Me quedé sentado en el suelo con el papel arrugado entre los dedos. No sabía si odiarla o admirar su honestidad. Lo único que entendí fue que nada de lo que había hecho era tan simple como traición. Era más profundo. Era una fuga emocional que había comenzado mucho antes de que yo notara algo. Guardé la carta y los cuadernos. No podía leerlos todavía. Esa noche, mientras acostaba a Emma, ella me preguntó: ¿Cuándo vuelve mamá? No supe qué responder. Solo le dije que pronto, aunque ya no estaba seguro de creerlo. Los días siguieron pasando. Brian no volvió a escribirme. Yo tampoco lo busqué. Todo lo que quería era cerrar esa etapa. Pero entonces, un correo llegó desde una dirección extraña, sin nombre, solo una cadena de números. El asunto decía: no lo borres, y dentro había un solo archivo adjunto, una foto. Era Samantha, en un lugar que no reconocí. Sonreía, sin maquillaje, sin poses. Parecía cansada, pero en paz. Debajo, un mensaje corto: estoy bien. No te preocupes por mí. Cuida a Emma. Volveré cuando sepa quién soy. Ese día lloré de verdad. No de rabia, ni de tristeza. Lloré porque, por primera vez, entendí que el amor no siempre se acaba con gritos ni con infidelidades. A veces simplemente se deshace en silencio, hasta que ya no queda nada que sostener. Guardé la foto en una carpeta sin nombre. No la abrí más. Pasaron 3 meses sin noticias. Hasta que una mañana, mientras dejaba a Emma en la escuela, la vi. Estaba al otro lado de la calle. Cabello más corto, ropa sencilla, sin maquillaje. No se acercó. Solo sonrió, levantó la mano y se fue caminando. Y por primera vez sentí que tal vez eso era suficiente. No crucé la calle. Me quedé mirando cómo se alejaba, como si tuviera miedo de romper el momento. No corrí detrás de ella ni la llamé. Había algo en su manera de caminar que me hizo entender que no era una escena de reencuentro, sino una despedida en silencio. Durante todo el día no pude concentrarme. Me temblaban las manos, y cada vez que alguien decía su nombre, el corazón me daba un vuelco. En la noche, cuando acosté a Emma, me quedé un rato en la puerta de su cuarto. Quise llamarla, pero no lo hice. Al día siguiente, recibí un mensaje. Era de ella. «Podemos hablar si quieres», le respondí de inmediato. «Sí, dime dónde». Quedamos en vernos en un parque cerca de casa, el mismo donde solíamos llevar a Emma los domingos. Llegué antes, como siempre hacía. Ella llegó puntual, con un café en la mano, y una calma que no recordaba haber visto en años. Nos sentamos en una banca. Por unos segundos ninguno habló. Fue ella quien rompió el silencio. «No pensé que me encontrarías tan pronto», dijo. Le respondí que no la había buscado, que simplemente había aparecido. Asintió, como si entendiera el significado detrás de eso. Me contó que había estado en Arizona, trabajando en un hostal, que necesitaba un lugar donde nadie la conociera, donde no fuera ni esposa ni madre, solo una persona intentando entender en qué momento se había perdido. No era feliz, dijo en voz baja, pero tampoco era tu culpa. No supe cómo responder. Lo único que se me ocurrió fue preguntarle si planeaba volver. No lo sé, respondió con honestidad. Estoy mejor, pero todavía no lista para retomar todo. Hablamos un rato más, sin reproches, sin drama. Ella me preguntó por Emma, y le conté que la niña hablaba de ella todo el tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo respiró hondo, y dijo que pronto querría verla. Antes de irse, me entregó una llave. «Es la de la casa», dijo. «No la necesito ahora, pero tampoco quiero que la tires». No supe si era un símbolo de cierre o una promesa. Cuando se fue, me quedé sentado en la banca largo rato.
No sentí odio ni alivio, solo una paz extraña. Tal vez porque, por primera vez, no había mentiras entre nosotros, solo dos personas agotadas que finalmente se decían la verdad. Esa noche, Emma me pidió que le contara un cuento antes de dormir. Le inventé una historia sobre una mamá que viaja para encontrar un color que había perdido. Cuando terminé, me abrazó fuerte y me dijo, «Seguro lo encontrará, papi». Me reí sin poder evitarlo. Ojalá tuviera su fe. Pasaron los días. Samantha empezó a llamar con frecuencia. Hablaban ella y Emma, a veces durante horas. Nunca hablábamos del pasado, ni del perfil, ni de Ryan, ni de lo que rompió todo. Era como un pacto silencioso de no volver atrás. Pero una tarde, mientras hablábamos por videollamada, me miró a los ojos y dijo, «He pensado en volver, pero no como antes, no como tu esposa». «¿Entonces cómo?», pregunté. «Como la mamá de Emma. Como alguien que puede estar cerca sin destruir lo poco que queda». No supe si sentirme aliviado o devastado. Solo le dije que hiciera lo que necesitara hacer, que no íbamos a cerrarle la puerta. Colgamos sin decir adiós. Esa noche, mientras lavaba los platos, vi reflejado mi rostro en la ventana. Me vi distinto, más viejo, más cansado, pero también más real. Había pasado tanto tiempo intentando entenderla, que me había olvidado de mí. Por primera vez, pensé que tal vez los dos necesitábamos el mismo tipo de libertad. Volvió a Denver a finales de abril. No lo anunció. Simplemente apareció una mañana frente a la escuela de Emma. La maestra me llamó para avisar que la niña había salido corriendo a los brazos de su madre. Cuando llegué, estaban las dos sentadas en el pasto, riéndose como si el tiempo no hubiera pasado. Samantha me vio, y por un segundo creí que se levantaría y se iría, pero no lo hizo. Solo se levantó, se sacudió el polvo del pantalón y dijo, «Hola». La acompañé hasta el auto sin decir mucho. No quería arruinar ese momento con reproches. En el camino, me contó que había vuelto para quedarse un tiempo, que había encontrado un trabajo en un centro comunitario. Nada de grandes planes. Solo eso. Durante las primeras semanas, las cosas fueron extrañas. Venía a ver a Emma después de la escuela. Se quedaba un rato y luego se iba. No dormía en casa. Nos hablábamos con educación, como dos vecinos que se llevan bien. Y aunque había una tensión silenciosa entre nosotros, también había algo parecido a la calma. Una noche, mientras Emma dormía, nos quedamos en la puerta hablando. Le dije que me alegraba verla bien. Ella sonrió y respondió, «Por fin lo estoy». Nos quedamos callados. Esa frase flotó en el aire un rato. «A veces pienso», dijo ella, «que no se trata de volver o no. Se trata de aprender a no repetir lo que nos rompió». No supe qué contestar. Tal vez porque tenía razón. Durante los meses siguientes, empezamos a construir una rutina distinta. Desayunábamos juntos algunos días, llevábamos a Emma al parque, a veces comíamos los tres. No éramos pareja, pero tampoco desconocidos. Era algo en medio. Un terreno incierto, pero tranquilo. Una tarde, mientras guardaba unos libros, encontré los cuadernos que ella había dejado en aquella caja del garaje. Nunca los había leído. Esa noche, cuando Emma se durmió, me senté en la sala y abrí el primero. Eran páginas llenas de confesiones que no me esperaba. Frases sobre sentirse invisible, sobre la presión de ser perfecta, sobre el miedo a fallar como madre. En una de las últimas páginas escribió, «No quiero irme de él. Solo quiero encontrar la versión de mí que él conoció al principio». Cerré el cuaderno y me quedé en silencio largo rato. Por primera vez no sentí enojo, sentí empatía. Días después, le dije que había leído sus notas. Pensé que se enojaría, pero solo asintió. «Por eso los dejé», dijo, «para que algún día entendieras». Me miró con esos ojos cansados pero sinceros, y agregó, «No te prometo volver, pero quiero que sepas que ya no huyo». Esa noche, cuando se fue, me di cuenta de que no necesitaba que volviera para cerrar el ciclo. Tal vez la historia no necesitaba un final perfecto. Tal vez solo necesitaba que dejáramos de fingir que seguíamos siendo los mismos. Emma siguió creciendo. Samantha se volvió una presencia constante, estable. Ya no éramos una familia tradicional, pero éramos algo real. Una tarde, mientras Emma dibujaba en la sala, me mostró su dibujo. Eran 3 figuras tomadas de la mano. «Nosotros», dijo sonriendo. La miré y sentí algo parecido a paz. No porque todo estuviera bien, sino porque finalmente había dejado de doler. Un año después, la vida ya tenía otro ritmo. Samantha seguía en Denver, pero en su propio apartamento, a 20 minutos de casa. Emma se quedaba con ella algunos fines de semana, y aunque me costó acostumbrarme al silencio, poco a poco se volvió parte de la rutina.
Nos llevábamos bien. Demasiado bien, tal vez. Nos reíamos cuando nos cruzábamos en reuniones escolares. Compartíamos fotos de Emma. Incluso salíamos a comer los tres de vez en cuando. Pero había algo en el aire. Una tensión suave, como una cuerda que aún no se soltaba del todo. Una tarde de marzo, Samantha me llamó. Su voz sonaba rara, más débil que de costumbre. Estoy en el hospital, dijo. No es grave, pero creo que necesito que vengas. No recuerdo haber manejado tan rápido en mi vida. Cuando llegué, estaba en una camilla, con el brazo vendado. Me explicó que había tenido un desmayo en el trabajo y se golpeó al caer. Los exámenes estaban bien, pero los doctores querían dejarla en observación unas horas. Me senté junto a ella. No hablamos mucho, solo me tomó la mano y dijo, «Gracias por venir». En ese gesto hubo más verdad que en todas las conversaciones que habíamos tenido desde su regreso. Después de que le dieron el alta, la llevé a su casa. El lugar era pequeño pero acogedor, lleno de plantas y libros. Había fotos de Emma por todas partes, y una en especial, enmarcada junto a la cama. Los tres juntos en el parque de hacía años. No la había quitado. Mientras ella se recostaba, me pidió que me quedara un rato. Hablamos de cosas simples, el trabajo, la escuela, la niña. En un momento, se quedó callada y me miró. A veces pienso en lo fácil que sería volver a lo de antes, dijo. ¿Y por qué no lo haces?, pregunté. Porque ya no somos los mismos, respondió con una tristeza tranquila. Pero eso no significa que no te quiera. Esa frase se me quedó grabada. No era una declaración de amor, pero tampoco un cierre, era una verdad a medias. Y tal vez eso era todo lo que podía ofrecernos la vida en ese punto. Pasaron unos días y me llamó para agradecerme otra vez. Empezamos a vernos más seguido, sin planearlo. Cafés, paseos con Emma, pequeñas cosas, sin darnos cuenta. Estábamos otra vez compartiendo más de lo que admitíamos. Una noche, después de dejar a Emma en casa de mi madre, la acompañé a su apartamento. Nos quedamos un rato en la puerta, hablando de nada. Antes de irme, me abrazó. Fue un abrazo largo, de esos que parecen mezclar pasado y presente. No sé qué somos ahora, le dije. Tampoco yo, respondió. Pero por primera vez, no me da miedo averiguarlo. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el sofá y pensé en todo lo que habíamos pasado. Las mentiras, las fugas, el vacío, el reencuentro. Había sido un infierno, pero también un espejo. A veces no se trata de volver a amar a la misma persona, sino de aprender a amar a quien se convirtió después de romperse. Pasaron las semanas. La relación entre nosotros se volvió más fácil, más ligera. No éramos pareja, pero tampoco solo padres. Era algo nuevo, algo que no tenía nombre. Hasta que una noche, mientras cenábamos los tres, Emma dijo algo que nos dejó en silencio. Ya no quiero que vivan en casas separadas. Samantha y yo nos miramos. No dijimos nada. Emma siguió comiendo, sin darse cuenta del peso de sus palabras, y ahí supe que tarde o temprano íbamos a tener que decidir, o seguir con esta paz incompleta, o arriesgarnos a reconstruir lo que un día dejamos caer. Después de esa cena, las palabras de Emma se quedaron flotando entre nosotros. No fue una conversación directa, pero fue suficiente para que algo cambiara. Empezamos a hablarnos con más cuidado, con ese tipo de respeto que solo aparece después de haberse lastimado demasiado. Una semana después, Samantha me pidió que la acompañara a dejar a Emma en una pijamada de la escuela. Cuando salimos del estacionamiento, en lugar de regresar cada uno a su casa, me dijo, ¿podemos manejar un rato? No pregunté nada, solo asentí. Manejamos sin rumbo, escuchando la radio en silencio. Cuando por fin se detuvo, estábamos frente al lago donde habíamos hecho nuestro primer picnic años atrás. El mismo lugar donde, sin saberlo, habíamos empezado todo. Nos quedamos mirando el agua. Ella tenía las manos entrelazadas sobre las piernas, los ojos húmedos. Emma tiene razón, dijo al fin. No podemos seguir viviendo como si estuviéramos bien por separado. ¿Quieres volver?, pregunté, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. No lo sé, dijo con honestidad. Quiero intentarlo, pero no para ser los de antes. Eso ya no existe. Quiero ver si podemos ser algo nuevo. No supe qué decir. Solo asentí. Ella se giró hacia mí. Me tomó la mano y agregó, si volvemos, tiene que ser sin mentiras, sin máscaras. Ni Samantha Lewis, ni Samantha Blake. Solo yo. Esa frase me desarmó. Porque, por primera vez, no estaba tratando de justificar nada. Estaba siendo completamente sincera. Nos quedamos ahí un rato, sin hablar más. La noche estaba fría, pero no me importó. Cuando la dejé en su apartamento, me abrazó antes de entrar. No prometas nada, me dijo.
Solo quédate cerca. Durante las semanas siguientes, empezamos a pasar más tiempo juntos. No hablamos de volver, pero cada pequeño gesto lo insinuaba. Cocinábamos con Emma, veíamos películas, nos quedábamos charlando hasta tarde. Nada forzado, nada planeado. Una noche, mientras ella lavaba los platos, me di cuenta de que estaba tarareando la misma canción que solía cantar cuando estaba embarazada. Me quedé mirándola, y sin pensar, le dije, «Te extrañé». Ella sonrió sin volverse. Yo también me extrañé. Y luego, mirándome, «Gracias por esperarme, incluso cuando no debía». No supe qué responder. Solo me acerqué y le tomé la mano. No hubo beso, ni promesas, solo silencio, y esa sensación extraña de estar empezando algo nuevo en el mismo lugar donde todo se había roto. Esa noche, Emma se durmió temprano. Samantha y yo nos quedamos en el sofá, hablando de cosas que nunca habíamos dicho en voz alta, de los solos que nos habíamos sentido, de los errores que preferíamos no repetir. Nadie pidió perdón, pero los dos lo hicimos con la mirada. Cuando se fue, me dejó una nota en la mesa. No sé a dónde nos llevará esto, pero esta vez quiero caminar, no huir. La guardé en el mismo sobre donde tenía la carta que me había dejado cuando se fue. 2 cartas distintas, 2 versiones de la misma persona. Al día siguiente, mientras Emma desayunaba, me preguntó si mamá iba a dormir otra vez con nosotros. Le dije que no lo sabía, pero que las cosas estaban mejor. Ella sonrió, tranquila, como si ya lo supiera, y por primera vez, yo también creí que tal vez todavía había algo que salvar. El intento de volver a convivir empezó sin acuerdos, casi sin palabras. Un día Samantha dejó una chaqueta en el perchero, otro día trajo una caja con juguetes de Emma, luego un cepillo de dientes nuevo en el baño, pequeñas cosas que se fueron quedando. Yo no dije nada. Tenía miedo de que, si preguntaba demasiado pronto, todo se desmoronara otra vez. Una noche de viernes, estábamos los 3 viendo una película. Emma se quedó dormida sobre el sillón, y nosotros nos quedamos callados mirando los créditos. Samantha susurró. Ryan me escribió hace unos días. El nombre me golpeó como una piedra, aunque sabía que tarde o temprano aparecería. Ella continuó sin mirarme. No le respondí. Solo quería que lo supieras para que no haya más secretos. Asentí. Gracias, dije, y nada más. Nos quedamos un rato en silencio. Ella tenía los ojos fijos en el televisor apagado. No fue amor, dijo al fin. Fue necesidad. Quise creer que podía sentir algo distinto, pero solo estaba huyendo. No necesitaba escuchar más. Me bastó ver cómo lo decía, con una calma triste pero sincera. Al día siguiente, fuimos al parque los 3. Samantha y Emma corrían juntas, riendo, y yo las miraba desde el banco. Por un momento todo pareció como antes, aunque sabía que no lo era. Había algo nuevo en esa escena. Una fragilidad, pero también una madurez que antes no existía. Esa noche, después de dejar a Emma en su cuarto, Samantha me pidió que habláramos. Nos sentamos en la mesa de la cocina. No quiero que esto se convierta en una costumbre por inercia, dijo. Si vamos a estar juntos otra vez, tiene que ser una decisión, no un hábito. Asentí. Entonces decidamos, le respondí. Me miró largo rato antes de hablar. Te amo, pero ya no de la misma forma, y creo que eso está bien. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que te amo sin necesidad de pertenecer, que puedo quererte y seguir siendo yo. Tomó aire y añadió. Pero si aún puedes amarme sabiendo quién soy ahora, sin intentar arreglarme, entonces, sí, quiero volver. Esa frase me quebró por dentro, porque no sonaba como una declaración romántica, sino como una verdad que venía de alguien que había pasado por el infierno y había vuelto cambiada. Me acerqué despacio y le respondí, no sé si sé cómo hacerlo, pero quiero intentarlo. Ella sonrió apenas, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no tenía peso, solo calma. Esa noche no dormimos juntos, no porque no quisiéramos, sino porque entendimos que volver no era un acto, sino un proceso. Nos quedamos hablando hasta el amanecer, sobre Emma, el futuro, y todo lo que habíamos hecho mal, sin culpas, sin excusas. Pasaron las semanas. Samantha empezó a quedarse más noches. Emma, feliz, lo asumió como si todo volviera a su lugar, aunque en el fondo sabíamos que nada volvería a ser igual. Una tarde, mientras cocinábamos, ella me dijo, nunca te agradecí por no exponerme, por no usar mi peor momento contra mí. Le respondí que también había hecho cosas que no podía justificar. Ella sonrió. Supongo que los dos aprendimos a no pelear para ganar, y así fue. Sin promesas, sin discursos,
sin planes, solo con la decisión de intentarlo cada día un poco más. Un año después, la vida se había vuelto sorprendentemente estable. No era perfecta, pero ya no dolía. Samantha y yo habíamos vuelto a vivir juntos, aunque sin etiquetas. Éramos una familia, pero también dos personas con espacio propio. Emma estaba feliz. Había vuelto a reír como antes, y verla así hacía que todo valiera la pena. A veces me preguntaba si lo hacíamos por ella o por nosotros, pero ya no importaba tanto. Había paz, y eso era algo que hacía mucho no conocíamos. Una tarde de otoño, Samantha llegó del trabajo con una expresión extraña. Tenía el teléfono en la mano y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Le pregunté qué pasaba. Recibí un correo, dijo, de Ryan. No dije nada. Se sentó en el sofá y me lo mostró. Era un mensaje corto, apenas unas líneas. Solo quería decirte que me alegra saber que estás bien. No te busco. No quiero nada. Solo necesitaba cerrar ese capítulo. Gracias por haber sido honesta conmigo al final. Samantha lo había leído varias veces antes de mostrarlo. No lo abrí para esconderlo, dijo. Solo me tomó un rato decidir si quería contártelo. Me quedé mirando el mensaje. Era el cierre que ella nunca había tenido, y aunque me dolía ver su nombre otra vez, entendí que era necesario. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Nada, respondió. Ya no necesito responder. La creí. Y por primera vez, ese nombre dejó de tener poder sobre nosotros. Los meses pasaron tranquilos. Hasta que un día, mientras tomábamos café en la cocina, Samantha me dijo algo que cambió todo. He estado pensando en mudarnos. No lejos, solo a una casa más pequeña, más nuestra, más nuestra. Esa frase me tocó más de lo que imaginé. Durante tanto tiempo habíamos vivido entre ruinas, sosteniendo lo que quedaba, pero ahora ella hablaba de construir algo nuevo, no de reparar lo viejo. Buscamos una casa cerca del colegio de Emma, nada especial. Solo un lugar con luz y un patio donde ella pudiera jugar. Cuando nos mudamos, Samantha colgó una sola foto en la sala, los tres, riendo en la cocina el día que firmamos el contrato. Era la primera vez en años que veía una foto nuestra sin dolor. Esa noche, mientras acomodábamos las cajas, me dijo, «Nunca pensé que volveríamos a empezar desde la verdad». Le respondí, «Tal vez eso era lo que nos faltaba, dejar de fingir que todo estaba bien». Nos quedamos un rato abrazados. No había euforia, ni grandes palabras, solo esa sensación tranquila de haber sobrevivido a algo que casi nos destruye. Con el tiempo, la cuenta de Samantha Blake desapareció. Ella la eliminó una mañana sin decir nada. Cuando me contó, simplemente dijo, «Ya no necesito esconderme detrás de otra versión de mí». Y en ese momento entendí que, aunque la herida nunca iba a borrarse del todo, habíamos aprendido a vivir con la cicatriz. Esa noche, mientras cenábamos, Emma dijo entre risas, «Esta casa se siente más feliz». Samantha y yo nos miramos. Tal vez no era felicidad lo que teníamos, sino paz, pero después de todo lo que habíamos pasado, eso ya era suficiente. La calma duró casi un año entero. La casa se sentía viva. Risas, desayunos apurados, tareas escolares esparcidas por la mesa. Por fin parecía que el caos había quedado atrás, hasta que, una mañana, sonó el teléfono de Samantha mientras ella se duchaba. No suelo revisar su celular, pero el nombre en la pantalla me heló la sangre, Ryan M. Lo miré solo unos segundos, no lo abrí. Dejé el teléfono en la mesa y traté de actuar como si nada, pero dentro de mí, el corazón se había acelerado como si hubiera vuelto un fantasma. Cuando salió del baño, se dio cuenta enseguida, tomó el celular, lo miró y suspiró. «No voy a mentirte», dijo, antes de que yo dijera algo. «Me escribió hace unos días, pero lo ignoré. No sé por qué insiste». Le pedí que me mostrara el mensaje. Ella me lo pasó sin dudar. Era corto. «Solo necesito hablar contigo una vez. Es importante. No te preocupes, no se trata de nosotros». Samantha lo había leído y no respondido. «No quiero volver a eso», me dijo. «No tiene sentido». Pero el mensaje quedó ahí, rondando entre nosotros como una sombra. Esa noche casi no hablamos. Cada vez que la veía mirar el teléfono, me invadía la duda. 2 días después, cuando llegué del trabajo, noté algo raro. Su auto no estaba. Emma estaba en casa de una amiga, y la casa vacía me pareció demasiado silenciosa. Intenté llamarla. No contestó. Esperé 1 hora, luego 2, hasta que a las 9:30 entró por la puerta. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado. «Fui a verlo», dijo, antes de que yo hablara. «No quería hacerlo a escondidas, pero sabía que te enfadarías si lo decía». Me quedé quieto. No sabía si sentir rabia o miedo. «¿Por qué?», pregunté.
porque necesitaba saber qué quería. Se pasó la mano por el cabello. Me dijo que se mudará a Canadá, que quiere cerrar todo, incluso emocionalmente, que necesitaba pedirme perdón cara a cara. Guardé silencio. Ella siguió hablando con voz temblorosa. Lo escuché y me di cuenta de algo. Ya no sentía nada. Ni rencor, ni cariño. Solo nada. Y eso me dio paz. No sabía si creerle, pero la forma en que lo dijo no tenía defensas. Se veía agotada, pero tranquila. ¿Me mentiste en algo más? Pregunté. No. Me miró directo a los ojos. Si te lo cuento ahora es porque ya no quiero esconderme nunca más. Nos quedamos así, mirándonos en silencio. No hubo gritos, ni lágrimas, solo cansancio. Ella dio un paso hacia mí, y antes de hablar, respiró hondo. Entiendo si no puedes seguir conmigo después de esto, pero necesitaba terminarlo de verdad. Me tomó la mano, y fue en ese gesto que entendí que no era una traición. Era el último capítulo que tenía que cerrar antes de quedarse. Pasamos el resto de la noche en silencio, cada uno con sus pensamientos. En algún momento, ella se quedó dormida en el sofá. Yo la miré largo rato, recordando todo lo que habíamos vivido, la mentira, la distancia, el regreso, los intentos, las dudas. Y supe que si había sobrevivido a todo eso, tal vez ya no quedaba nada que pudiera destruirnos. A la mañana siguiente, antes de despertar a Emma, Samantha me abrazó por la espalda y susurró, «Ya está. No queda nadie más entre nosotros». Y por primera vez le creí sin dudar. Un año después de aquella noche, el pasado parecía por fin parte de otra vida. No desapareció, pero dejó de doler. Seguía ahí, como una marca leve en la piel. Se siente si la tocas, pero ya no duele. Vivíamos en la misma casa, más pequeña, más sencilla. Las fotos de la pared no eran del pasado, eran nuevas. Emma corriendo en el patio, Samantha con harina en la cara después de hornear galletas, los tres riendo sin posar, nada planeado, nada fingido. A veces, cuando la rutina se volvía pesada, el recuerdo de todo lo que habíamos pasado regresaba, pero ya no como culpa, sino como recordatorio. Sabíamos lo que podía rompernos, y por eso cuidábamos cada silencio, cada distancia. Una tarde de domingo, mientras Samantha regaba las plantas y Emma hacía la tarea, me di cuenta de algo que no esperaba. Ya no estaba esperando que todo se arreglara. Ya estábamos bien. De una forma distinta, imperfecta, pero real. Samantha se me acercó con una taza de café y se sentó a mi lado. «¿En qué piensas?», preguntó. «En todo lo que tuvimos que perder para llegar hasta aquí». Ella sonrió despacio. «A veces perder es la única manera de entender qué vale la pena guardar». Nos quedamos en silencio mirando a Emma. No había promesas de «para siempre», ni planes de bodas, ni declaraciones. Solo dos personas que habían aprendido a no darse por sentadas. Con el tiempo dejé de pensar en Samantha Blake, en Ryan, en todo lo que nos había desgarrado. No porque lo olvidara, sino porque ya no tenía poder sobre nosotros. Habíamos aprendido a amar sin poseer, a estar sin exigir. Una noche, mientras cerrábamos las luces de la casa, Samantha se detuvo en la puerta del cuarto y dijo, «¿Sabes qué me da miedo ahora?» «¿Qué?», pregunté. «Que un día deje de agradecerte por haberte quedado». Me acerqué y le respondí sin pensar, «Entonces no dejes de recordarlo». Nos reímos, y ella me abrazó. No era un abrazo de reconciliación ni de culpa, era un abrazo cotidiano, tranquilo, de alguien que decidió quedarse porque quería, no porque debía. Cuando me fui a dormir esa noche, entendí que amar no era perdonar lo imperdonable, ni olvidar lo que pasó. Era elegir quedarse cada día, incluso sabiendo lo frágil que puede ser todo. Y por primera vez, después de tanto caos, pensé en lo simple que era la vida cuando dejábamos de pelear contra ella. Samantha volvió a trabajar a tiempo completo. Emma empezó a tocar piano. Yo seguí con mi rutina, pero con algo distinto dentro. La certeza de que el amor, cuando sobrevive, no es el mismo. Es mejor. No perfecto, no limpio, pero honesto. Esa fue la verdadera segunda oportunidad. No la de volver a ser quienes fuimos, sino la de aprender a querernos tal como somos ahora.